Buen día, señores estudiantes. En esta ocasión vamos a terminar de revisar las dos últimas fases de RUP, empezando con la fase de construcción. Y tal cual lo dice el nombre de esta fase, en esta se va finalmente a construir el software. Y obviamente cumpliendo con los requerimientos que se identificaron mayormente en la fase de inicio y de acuerdo con los diseños y o modelos que se habrán elaborado en la fase de elaboración. Así que aquí en esta fase se va a buscar construir un software funcional. Quiero decir, un software que funcione, que esté operativo y que obviamente luego se podrá llevar a la empresa u organización en la que se pretende implementarlo. Y en esta fase se va a trabajar normalmente con dos versiones: una versión beta o bien un conjunto de versiones beta, dependiendo de qué tan complejo sea nuestro software o qué requiramos nosotros para trabajar bien. No se olviden que estas versiones beta normalmente le llamamos versiones de prueba, o sea, el software está construido, funciona o esperamos que funcione, sin embargo tenemos estas versiones que van a servir justo para ponerlas a prueba. Quiero decir, quizá instalemos estas versiones en algunas pocas computadoras para revisar cómo está funcionando. Podremos nosotros identificar algunas fallas, observaciones que quizá nosotros encontremos o bien nos los indiquen los usuarios y clientes, para que luego nosotros procedamos a construir mejores versiones hasta llegar a una versión que va a ser la versión de entrega, o como bien podemos decir, la versión finalizada. Y normalmente a esta versión le solemos llamar la 1.0, justamente indicando que esta es la primera versión que está funcionando y se puede, o al menos se supone que se puede llevar a la empresa a trabajar. Debido a la importancia de esta fase, y es que en esta fase nosotros generamos el software funcional, el software que se va a implementar en el negocio, es importante en esta fase utilizar adecuadamente todos los recursos, sean recursos humanos, sean recursos económicos, sean recursos tecnológicos, inmuebles, bueno, todos aquellos recursos que nosotros dispongamos. Y también es necesario recordar que en esta fase, si bien hemos dicho que es la fase de construcción, donde construimos el software, no hay que confundirnos. Software no es solo un conjunto de aplicativos. Software no es solo una base de datos con varias tablas. Software también es documentación. Ello quiere decir que en esta fase construimos los programas, construimos la base de datos y construimos, o bien, o mejor dicho, redactamos los documentos. Así que no se olviden, en esta fase tenemos nosotros que redactar todos los documentos relacionados con el software, sea manuales de usuario, sea manuales de administración o implementación, entre otros. Así que, ¿qué objetivos tenemos en esta fase de construcción? Un objetivo obvio es reducir los costos de desarrollo, o al menos no salirnos de aquellos costos que nosotros habíamos ya pronosticado en las fases de inicio y elaboración. Y para ello, obviamente, tenemos que usar adecuadamente los recursos y evitar trabajos innecesarios. O sea que en esta parte ya aplicarán ustedes sus conocimientos o sus técnicas para, por ejemplo, reutilización de códigos o quizá algún patrón de programación que habrán aprendido por ahí, ¿no? También vamos nosotros a conseguir versiones funcionales, o sea, vamos nosotros a generar funciones de software que van a estar trabajando. Quizá empecemos con versiones alfa, beta, ¿no? Y alguna otra versión de prueba
que obviamente no van a estar perfectas, pero están funcionando y van a servir para identificar los últimos, entre comillas, errores o bien observaciones. Y estas versiones funcionales obviamente deberían ser mostradas a los clientes y también a los usuarios. Por obvios motivos, queremos que este software que estamos construyendo tenga una óptima calidad, o sea, que sirva para realizarse lo que se supone que debía realizar. Y en otras palabras, que cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales. Así que, ¿qué pasa si en esta fase, por cierto, en esta fase de construcción, qué pasaría si en esta fase nosotros trabajamos bien? Obviamente vamos a generar un software que va a ser capaz de trabajar en la empresa, va a ser capaz de apoyar los procesos del negocio y por lo tanto va a ser útil. También nosotros vamos a tener un software que va a tener un rendimiento aceptable o quizás hasta puede ser superior a aquel rendimiento que nosotros habríamos quizá definido al momento de identificar requerimientos. Quiere decir, quizá vamos a lograr tiempos de acceso mucho más rápidos, quizá vamos a lograr que el software consuma un espacio menor en el disco duro o que consuma menor cantidad de memoria RAM a la que habíamos nosotros identificado, entre otras cosas. También, cuando el software se construye bien, debería ser compatible como mínimo con el sistema operativo con el que está trabajando la empresa o los sistemas operativos con los que está trabajando la empresa y también con el hardware que cuenta las computadoras en las que nosotros vamos a implementar este software. Y obviamente, si el software termina siendo compatible aún con más sistemas operativos o bien termina siendo compatible con una variedad mayor de hardware, mucho mejor. Pero no hay que perder de vista esto. Enfocarnos en que sea compatible con el hardware y el software o sistemas operativos con los que nosotros habíamos identificado en un inicio. También el software va a ser estable. Esto quiere decir que va a funcionar sin fallos, sin problemas. Algo que obviamente buscamos que tengamos en esta fase de construcción. Por ello nosotros generamos versiones de prueba para identificar esos fallos y solucionarlos antes de tener la versión definitiva. Una cosa muy importante y que muchas veces puede diferenciar a un ingeniero de un técnico: el software no tiene fallas ortográficas y las interfaces de usuario son agradables, fáciles de leer también. Miren por ejemplo esta pantalla. Quiero decir, ¿qué problemas encuentran respecto a lo que acabamos de decir? Miren esta pantalla, les doy 10 segundos para que miren y se den cuenta de qué errores hay aquí. Notarán de que hay errores que un ingeniero no debería permitir. Por ejemplo, miren nomás aquí en la barra de título. Clínico, hasta donde yo sé, no es nombre propio. Por lo tanto, esa debe haber sido una C minúscula. Seguimos con las faltas ortográficas. Código postal. Esa P de postal debió haber sido minúscula porque postal tampoco es un nombre propio. ¿Qué errores ven ustedes respecto a las interfaces? Notarán que aquí por ejemplo tenemos un fondo verde limón con un texto celeste. Difícil de leer, al menos para usuarios que tengan un poco de problemas de visión, problemas para ver los colores, ¿no? Es una interfaz de por sí medio desagradable. O también aquí tenemos un fondo rojo y texto negro. También se ve, bueno, no es
Esto no es propio de un verdadero ingeniero, pues. Errores que no deberíamos tener. ¿Qué más sucede cuando realizamos bien esta fase? Tenemos interfaces de usuario intuitivas. Quiero decir que serán interfaces que con tan solo mirarlas, con tan solo leerlas, nos vamos a dar cuenta rápido de cómo debería utilizarse este software. Muchas veces incluso sin necesidad de leer el manual de usuario. Y también nosotros vamos a poder utilizar o aprovechar las dimensiones de las pantallas de las computadoras. Y cuando digo esto me refiero, vayan a este caso, que hemos nosotros identificado que las computadoras en las que se va a instalar este software o los aplicativos en este caso van a ser monitores, voy a decir, de 22 pulgadas y a resolución Full HD. Sería lógico que nosotros hagamos entonces ventanas extra pequeñas o cuadros de diálogo extra chicos, o sería ideal que nosotros creemos interfaces de usuario más anchas o más amplias, o aprovechar para hacer fuentes más grandes. En otras palabras, cuando ustedes desarrollen su software, fíjense en qué pantallas o en qué monitores se van a ejecutar estos aplicativos y optimicen los aplicativos para esos tamaños de monitor. Cuando se hace bien, los manuales, sea manuales de usuario o administrador, deberían estar terminados al menos en un 95%. Y el 5% entre comillas restante sería un 5% para realizar retoques, color, formato, cambios en el orden de alguna sección, un tipo de fuente, una carátula, mejorar algunos logos, ubicaciones de imágenes, entre otras cosas, retoques menores. Los manuales deberían ser fáciles de entender, o mejor dicho, las versiones finales de los manuales deben entenderse o deben comprenderse de forma sencilla por el futuro usuario. Y no se olviden de eso, fáciles de entender para el usuario que obviamente hará uso de este software. Si el usuario no entiende el manual, entonces el manual simplemente está mal hecho. También esta parte es muy importante. Los manuales no presentan faltas ortográficas. Y cuidado aquí, que muchas veces las empresas califican a los ingenieros de acuerdo con su ortografía. Si una empresa ve a un ingeniero que le presenta un manual o hasta una interfaz de usuario que tiene faltas ortográficas, lo primero que va a pensar ese gerente, ese administrador o ese supervisor es que el ingeniero es analfabeto. Y como es analfabeto, menos aún va a saber algo sobre desarrollo de software. Y lo más probable es que, bueno, eviten contratarlos. Así que cuidado con esto. Ahora, la última fase, que es la de transición. Esta fase básicamente consiste en llevar el software desde el laboratorio de desarrollo del equipo encargado hacia las computadoras de los usuarios, los servidores de la empresa y también las redes con las que se cuente. En esta fase, cosas clásicas que se hacen es poner el software en las manos de los usuarios finales que obviamente harán uso de este software. También se van a desarrollar actualizaciones para este software. Quiero decir, varias veces nosotros vamos a tener bien un software funcional que va a funcionar correctamente, pero puede siempre haber algún pedido último, ¿no? Por ejemplo, un cambio de formato en un reporte
o quizá un cambio en el color de una interfaz o un cambio en la ubicación de un logo, entre otras cosas. Pero obviamente estas ya serían solo actualizaciones menores, actualizaciones que son fáciles de implementar y que por supuesto aplicarlas no van a afectar el cronograma de desarrollo que ya se había establecido. También se va a documentar, mejor dicho, se va a completar la documentación, ese 5% que habíamos hablado en la fase de construcción, ese 5% va a ser terminado acá. Y por supuesto, se va a capacitar al usuario, tanto el usuario final como el equipo técnico que hará uso de este software. Actividades comunes. Se realizan pruebas de funcionamiento, pruebas que van a evidenciar que el software funciona adecuadamente. Ya dependiendo también de la complejidad del software o la complejidad de los procesos de negocio, puede que se requiera que este software sea puesto en funcionamiento en paralelo con otro software que anteriormente ya haya estado utilizando la organización. Muchas veces, cuando tenemos procesos de negocio muy delicados y muy complejos, es recomendable que el software se ponga en funcionamiento y aparte aún se cuente con los sistemas o bien el software antiguo. Podría ser de que por ahí se requiera en caso nuestro software no pueda cumplir algún funcionamiento. Otra cosa que se realiza es instalar, administrar, modificar y adaptar las bases de datos de la empresa. Quiero decir que aquí muchas veces vamos a tocar el servidor de la base de datos y quizá tengamos que aplicar alguna actualización, algunos cambios por ahí. Esto sería muy recomendable que se haga con el personal técnico que tenga la empresa anteriormente. Y por supuesto, este personal técnico va a requerir ser capacitado. Capacitado en términos de que este personal sepa cosas como instalar el software en alguna computadora. Este personal técnico sepa cosas como el modo en que se debe implementar la base de datos, o bien el modo en que esta tiene que ser administrada, cómo crear nuevos usuarios nuevos, cómo realizar copias de seguridad, entre otras cosas. Algunos objetivos. Objetivos comunes, claro. Conseguir que el usuario pueda utilizar el software. Quiero decir, aquellas personas que van a utilizar el software, cuando terminemos esta fase de transición, estas personas deben ser capaces de usar el software por su cuenta. Y también debemos conseguir que el personal técnico pueda realizar las operaciones de administración del software también por su propia cuenta, por sus medios. Está de más decir que aquí el usuario va a contar con un apoyo que va a ser los manuales de usuario, y el personal técnico va a contar con un conjunto de manuales que podríamos llamarle los manuales de administración. Y por supuesto, cuando se termine esta fase, nosotros vamos a buscar que el software que estamos dejando ahí en la empresa, obviamente implementada en las computadoras y servidores de la empresa, cumpla con los requerimientos y o requisitos que se habían establecido anteriormente. Es por esto que cuando esta fase de transición se realiza bien, vamos nosotros a tener una versión operativa y que obviamente está bien hecha del software. También vamos a tener obviamente una base de datos operativa bien implementada y sin ningún problema. Vamos también nosotros a tener una documentación terminada y de buena calidad, sin faltas ortográficas, entendible, entre otras cosas. Y también nosotros habremos culminado las capacitaciones, tanto para el usuario del software como para el personal técnico que
Posteriormente ya realizará sus labores de administración, tales como las copias de respaldo de la base de datos, instalar los aplicativos en alguna otra computadora, entre otras cosas. Así que muy bien. Este fue un resumen rápido ya de las dos últimas fases de RUP. Con esto ya hemos abordado este tema. No se olviden, señores estudiantes, que siempre cualquier duda o consulta me la pueden hacer vía nuestro grupo de WhatsApp. No duden en contactarme siempre a cualquier hora del día. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias.